Hola, buenos días. Soy Ana y de nuevo estamos aquí en la Escuela de Cine en el Camino Valladolid. Y hoy hemos venido a nuestro rincón de los 5 elementos, porque es el tema que queremos tratar en esta mañana. Bueno, los 5 elementos, en primer lugar, es que es una filosofía clásica de todas las escuelas. Todas las escuelas trabajan los 5 elementos, tienen alguna forma, y las escuelas de medicina china, de acupuntura, también. Porque muchos tratamientos tratan directamente los elementos o están sustentados en los cambios y en las características, digamos, que los elementos nos presentan. Entonces, bueno, nosotros aquí tenemos en este momento dos grupos que están trabajando los 5 elementos. Uno es más veterano y otro pues está empezando ahora. Y lo que pretendemos con este vídeo no es hacer un soporte muy grande de información, porque al ser un clásico y trabajarlo en todas las escuelas, pues ya está muy documentado. Hay muchos vídeos, hay mucha literatura, hay muchas explicaciones. Lo que pretendemos es dar un soporte sencillo para que las personas que vayan a trabajar esta forma, que mostraremos después en vídeos posteriores, pues puedan tener acceso pues eso, a saber qué están haciendo al menos cuando hacen los movimientos de la forma. Aquí en la escuela trabajamos la forma desde desde tres ángulos diferentes. Trabajamos, por supuesto, el cine en tres, lo que pasa es que es una forma un poco más compleja, porque además de los movimientos incluye mantras y mudras y hay que tener una cierta práctica para poderla integrar. Digamos que cualquiera la puede hacer, pero a lo mejor un principiante no saca el mismo partido que una persona que ya tenga más experiencia, más conocimiento de su cuerpo y de lo que puede hacer el Qigong en su estructura. Trabajamos también desde el estilo Bahansen los ideogramas, que consiste en conectar con el ideograma y, digamos así, meditativo, pues ir haciendo esto, la letra, el ideograma, buscando conectar con el órgano y con la emoción. Y trabajamos también una forma muy sencilla, que es la forma de los 5 elementos del maestro Alain Baudet. Es una forma que la tenemos especial cariño en la escuela porque la persona, quizás el profesor con el que yo más años he estado, nos la transmitió y nos la transmitió con ese cariño que todo el mundo que ha conocido a Alain, y yo luego he coincidido con otras personas que han coincidido con él, y todo el mundo habla de él con un respeto y con un cariño inmenso. Yo no fui alumna directa de él, ya digo, a mí me ha llegado la forma transmitida por uno de sus alumnos, pero la transmitía con tanta ternura y con tanto cariño que yo pues lo he recibido así y así lo transmito y así lo conservo. Pero bueno, esto sería para el segundo vídeo. Vamos a hablar ahora de lo que son los elementos de la teoría. Entonces, decir eso, pues que es un sistema clásico que nació a través de la observación, de la capacidad que tiene la observación el pueblo chino de los elementos y de la naturaleza, y de luego sintetizar eso de una manera sencilla, porque además contiene otros matices diferentes a los que nosotros solemos dar. De entrada, para nosotros, cuando hablamos de elementos, nos quedamos en algo estático, vamos a decir así. Desde que se descubrieron los elementos o se introdujo este concepto en la época de la cultura griega, hasta hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos de los elementos de la tabla periódica, no sé, el oxígeno es oxígeno, y ya si le mezclas con algo, ya no es oxígeno, ya es otra cosa. Le damos como un sentido, lo transmitimos como algo estático. Y sin embargo, en este sistema que han ideado los chinos, tiene cualidades dinámicas, tiene cualidades de generación y de transformación, que es lo mismo que pasa pues, en la naturaleza o en las personas, porque si lo aplicamos al ciclo de vida de la naturaleza, pues sí, primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera, puede no ser la misma primavera, puede ser que ese año pues, no haya tanta naturaleza, con lo cual luego nos va a condicionar la cosecha en verano. O puede ser que hay años que dicen, este año hay muchísimo de, no sé, por ejemplo, ahora que estamos en otoño, que es tiempo de setas. Buah, este año vas al bosque y hay muchísimas. Y hay otros años que hay menos o no hay. Entonces, bueno, es algo dinámico. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. El concepto elemento es un poco, vamos a decir, reduccionista. Tenemos que ampliar la comprensión del concepto y en ese sentido, pues a lo mejor es más completo incluir el concepto de reino mutante. La verdad que la palabra mutante pues, nos suena casi a película de terror, pero no habla de seres humanos que
que se conviertan en otra cosa, sino que habla de eso, de cambios, de mutaciones. Dicho lo cual, los elementos están relacionados, como hemos dicho, con el Qigong. Nosotros lo trabajamos desde el punto de vista de las emociones y también desde las patologías o la medicina china a través de los órganos y de lo que representa cada una de las energías de cada elemento, que son 5 a saber. Vamos a empezar por el ciclo de generación, en el cual pues, un elemento, vamos a decir, que genera o alimenta a otro. Por ejemplo, empezando desde el agua alimenta la madera y en una evolución de este concepto podemos decir que la madera son hidratos de carbono, es decir, agua y carbono, que al unirse, al fusionarse, hacen un cambio de estado. El agua, bueno, tiene muchos estados, tiene el estado líquido, el estado sólido, el estado gaseoso, pero incluso en el estado sólido no es estable. Con la temperatura, el agua pues, volvería al estado líquido. Y la madera sí que tiene una estabilidad en su forma, en su manifestación. Pero es eso, es esta idea, ¿no? El agua alimentaría o facilitaría el ciclo de la madera. La madera se convertiría, con el calor, alimentaría el fuego. El fuego, el resultado del fuego, pues sería tierra. Y en la tierra facilita la generación de minerales, porque el metal podríamos definirlo como los minerales. Y los minerales son los precursores del agua. El concepto, o lo que hablamos muchas veces de agua mineral. ¿De dónde viene ese agua? ¿Por qué ese agua es pura? Pues porque está en un sitio que hay unos minerales que la purifican y que facilitan, pues eso, que el agua se deposite allí o que se expanda y que sea de buena calidad. Este sería pues, el sistema que vamos a comentar en primer lugar, que vamos a ir explicando. Empezando con el agua, pues bueno, depende de cada uno la edad que tenga y la hidratación, más o menos el 70% de lo que somos, de nuestro peso corporal, es agua. Y necesitamos que el agua esté en todos los tejidos y en todas las células, especialmente en la sangre, que es lo que va nutriendo, va llegando a todos los sitios y va nutriendo. El agua además es vamos a decir, la pila, la reserva que tenemos cuando nacemos y que cuando se va agotando, pues cuando se agota del todo, fallecemos, desencarnamos. El agua siempre, desde que nacemos hasta que nos morimos, va en disminución. Entonces, bueno, es un bien a conservar, vamos a decir así. El agua dentro de nuestro organismo representa los riñones. Entonces, todas las patologías relacionadas con los riñones pues estarían ahí en el agua, pero también los huesos. Los huesos y las médulas pertenecen al reino del agua. Y dentro de lo que nosotros trabajamos en el Qigong, estaríamos hablando del miedo. Del miedo que en estos momentos que estamos viviendo, pues entre pandemias, guerras, cambios climáticos y cambios estructurales en el mundo, cambios de políticas, de sistemas de monedas, pues en general todos hay una especie de nube de miedo social, vamos a decir así, simplemente por estar aquí se generan unas incertidumbres y una serie de miedos en este momento que nos afectan a todos. Y luego cada uno tiene sus miedos personales. A veces no los reconocemos y, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te mueras. Yo no tengo miedo a la muerte. Vale, yo no tengo miedo a la muerte, pero no quiero sufrir. No tengo miedo a llegar, lo que me pase hasta llegar a ese momento. O no me importa morirme yo, pero yo no quiero que se muera un familiar mío, una hija, por ejemplo. En fin, tenemos que reconocer que todos tenemos miedo. Lo que intentamos hacer aquí, o lo que se pretende, es conectar con ese miedo para, de alguna manera, transformarlo. ¿Y cómo lo podríamos transformar? Pues lo podríamos transformar en arrojo, en voluntad, en valentía. Es decir, vale, yo tengo miedo, pero ¿por qué no voy a confiar? ¿Por qué no va a ser positivo para mí? Voy a tomar las precauciones debidas, porque también el miedo tiene esa función positiva. Yo salgo a cruzar la calle y aunque no tenga miedo de morirme, seguro que voy a mirar a ver si viene un coche para que no me atropelle. Voy a tomar las precauciones, pero voy a hacerlo igualmente. Voy a hacerlo hasta donde pueda. Voy a arrancar, voy a dar un paso. Entonces, esto sería todo relacionado con el reino del agua. El reino del agua que alimenta la madera, el reino mutante de la madera, que si el agua estaba en los riñones, pues la madera viene al hígado. Entonces, todas las patologías del hígado y de la musculatura
de los tendones sobre todo, porque los músculos son más de la tierra, de los tendones, están relacionadas con este reino mutante, con el hígado. Lo que es la primavera, se representa con el color verde, es una expansión de vida, y lo que nosotros trabajamos desde aquí, desde el aspecto emocional, pues es sobre todo la ira y la envidia. Expresiones como se puso verde de envidia, pues tienen que ver con esto. ¿Cómo lo queremos transformar? Pues lo queremos transformar en tolerancia, que no es pasotismo, porque no es yo paso de todo, pero sí es, bueno, pues no me lo voy a tomar a personal, cada uno que haga según su forma lo que crea que tiene que hacer, no le voy a dar tanta importancia, porque la ira consume muchos recursos de nuestro sistema. Y seguramente si nos parásemos a pensar si algo que nos ha enfadado muchísimo, en el caso de que fuera nuestro último día de vida en la Tierra, ¿perderíamos tiempo en eso? Seguramente que no. No merecería la pena. Entonces, bueno, pues no merece la pena ir por la vida enfadados y cargados de ira. Porque además, ya digo, nos consume muchos recursos. Porque genera calor, porque es el precursor del fuego, genera mucho calor, el calor me demanda mucho agua y al final, literalmente, pierdo minutos de mi vida por un enfado. Después de la madera, pues viene el fuego. El fuego que se representa con el color rojo y que en nuestro sistema es el corazón. El corazón, y las venas, las arterias, todos los vasos que están relacionados. Todas las patologías vienen de ahí. Todas las patologías que están relacionadas, pues las asociamos al reino mutante del fuego, que se representa con el color rojo. Sería el verano. Y dentro de lo que nosotros trabajamos en el Qigong, pues es muy importante porque la vida se desarrolla en el eje agua-fuego. Necesitamos el agua para vivir, pero no la necesitamos estancada, necesitamos que circule. Y al igual que sucede en los ciclos de la naturaleza, para que el agua circule, necesitamos una fuente de calor que la evapore y una vez que llega arriba, con la diferencia de temperaturas, enfría el fuego del corazón y se produce una descarga de agua en cualquiera de sus formas, una tormenta, un aguacero, un chubasco, llueve. Y eso hace que por nuestro organismo pues el agua esté en constante circulación. Entonces tiene mucha importancia desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista emocional, lo que trabajamos es, vamos a decir que la emoción deseable es ir por la vida con el corazón abierto, olvidar o trascender las capas que nos hemos puesto, los daños que nos hemos hecho o nos han ayudado a hacernos, para ir con el corazón abierto y alegre. Recuperar la capacidad de sentir, que muchas veces necesitamos que haya una catástrofe para sentir algo. Y no somos conscientes que en nuestro hacer diario hay muchísimas cosas que nos pueden permitir sentir. Y digamos que la contrapartida o lo que queremos corregir pues es un exceso en este sentido que se puede convertir en patológico, que podríamos definir o llamar la euforia. ¿Qué sería la euforia? Pues es cuando ya te pasas de vueltas. Es como cuando un niño empieza a jugar, se lo está pasando bien, con una actividad, la que sea, con un adulto, o subiendo a un columpio, corriendo, y llega un momento que se excita tanto que, pues que esas risas que estaban agradables, que vieron por el momento, se exaltan mucho, pasan al llanto y luego seguramente se va a dormir en seco. Es como que se ha quedado agotado, porque el fuego nos consume también muchos recursos. Y después del fuego nos pasamos o nos encontramos con la tierra. Que las cenizas que forma el fuego, pues podríamos decir que constituyen la tierra. La tierra es un reino particular, en primer lugar porque nosotros nos desarrollamos en la tierra. Es más, nuestros músculos, lo más material que tenemos es tierra. Entonces, estamos en la tierra, somos tierra. Por ejemplo, frases como polvo eres y en polvo te convertirás, pues nos están apuntando en ese sentido. Y en un primer momento, cuando conocimos esta teoría o se empezó a documentar o se diseñó, la Tierra se colocaba en el centro. Porque la Tierra influye por sus características directamente en el resto de los elementos. Entonces, digamos que la Tierra es el centro, como se colocaba, el estómago, el bazo y el páncreas. Ya hemos dicho que nuestra estructura es lo más material. Y en un primer momento decían que era una estación del año particular, que llaman el estío,
y que era una época que hay, aquí en España, por ejemplo, se llama el veranillo del membrillo, o el veranillo de San Miguel, o el veranillo de San Martín. Es como que acaba el verano, ya se empieza a notar que los días no son tan cálidos, la luz ha descendido mucho, y de repente, pues pasados una semana o 15 días, el verano rebrota, reaparece otra vez. Y nos encontramos otra vez como que por un periodo no muy largo vuelve el verano. Esto era una primera concepción. Concepciones más actualizadas, vamos a decir así, o a la vista de nuevas traducciones, ya por supuesto se sitúa fuera, pero se considera los 18 días que van entre una estación y otra. Es como un periodo de adaptación para el cambio de estación, vamos a decir así. Entonces, también en ese sentido, frente a la naturaleza o a las estaciones del año, también tiene una condición particular. Desde el punto de vista emocional, que es lo que nosotros queremos remarcar con estas formas, pues representa las obsesiones, los pensamientos repetitivos. Es como que te metes en una rotonda, empiezas a circular, te metes en una rotonda, pero no sabes qué salida tomar. Y como pasa con los pecados capitales, que, por ejemplo, la pereza frena a todos los demás. Yo puedo saber que tengo ira, o gula, o codicia, o lo que sea, y yo puedo darme cuenta, o me lo pueden decir. Puedo tener problemas en mis relaciones porque me dicen, mira, es que, yo qué sé, no paras de comer, tienes mucha gula, no podemos ir a comer contigo porque pedimos una comida entre todos y te comes tú sola el 80% de la comida. Puede ser que me dé cuenta, pero la pereza es eso que me impide dar el paso para cambiar eso. Pues la tierra es lo mismo, pero en el siguiente sentido. Lo que hace es que alimenta, no solo es que me frene para cambiarlo, sino que me alimenta todos los demás, porque esa repetición, esa insistencia en los pensamientos, por ejemplo, en mi capacidad de decidir, que está en el hígado, pues me la frena totalmente. O en mi ira, que también está en el hígado, si yo empiezo a alimentar con mis pensamientos lo injusto de la situación que me ha provocado ese enfado, lo poco que me merezco yo eso, pues mi ira va a ir en aumento, me va a durar más. Si es la tristeza, lo mismo. Si yo empiezo a pensar en lo pobrecita que soy yo, según yo la he tratado, mira lo que me ha hecho, pues me voy a poner peor. Mi tristeza va a crecer. Entonces, es un elemento que tiene mucha importancia. Y lo que queremos hacer es transformarlo en reflexión. Por ejemplo, yo tengo que decidir, o yo me he enfrentado a una situación que me produce enfado, me produce tristeza, ¿vale? Valoro todas las opciones, reflexiono, pasa igual con el miedo. Valoro mis opciones y no me quedo ahí inmóvil, estática. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué recursos tengo? Y desde ahí, pues, hago una transformación. Y eso se llama reflexión. Reflexión hasta un punto. No nos dejamos llevar ahí, no dejamos que nos saque de la alegría o de los equilibrios del resto de los órganos. Tiene que ver también con la meditación. Si tenemos muy exaltado este elemento, pues va a ser muy difícil que paremos un poco la mente o que la concentremos en algo en concreto para poder evolucionar en la meditación. Entonces, bueno, pues consideramos que tiene mucha importancia. Y de la tierra pasamos al metal. Al metal, porque los minerales y los metales, vamos a decir que se generan con el calor y la presión que hay en el centro de la Tierra. En nuestro sistema estaríamos hablando de los pulmones. Todas las patologías de los pulmones y de la piel estarían relacionados con esto. Y dentro de los elementos, pues, o de las emociones más bien, estamos hablando de la tristeza. De la tristeza en su versión más melancólica, que es todo aquello que había en el pasado, que ya he perdido y que probablemente no voy a recuperar, o que si consigo recuperar no va a ser lo mismo, porque yo tampoco soy la misma persona, o en la adaptación a determinadas cosas que pasan en nuestra vida, que en lugar de aceptarlas de una manera, vamos a decir, complaciente, sabiendo que a lo mejor no nos agradan, pero que tienen ese motor de cambio, en algún momento eso va a cambiar, entonces, bueno, pues yo temporalmente acepto una situación, me adapto como mejor puedo a ella y voy poniendo los recursos para irla cambiando. Pues esto sería una manera de afrontarlo. Y otra manera sería, pues eso, quedarme ahí inmóvil, sufriendo, pasándolo mal. Entonces lo que tratamos es eso, de transformar esa tristeza. Este sería el ciclo de generación. Lo más importante no es
tener un elemento muy exaltado. Por ejemplo, cuando hablamos de la primavera, que a todos pues, nos gusta, ¿no? Es una explosión de vida, una expansión, la creatividad. Claro, y tener la primavera o la madera muy exaltada, hace falta que yo tenga el agua muy fuerte porque me va a consumir, me va a demandar mucho agua y el agua siempre está en déficit. Y por otra parte, corro el riesgo de que me alimente mucho el fuego, de que se produzcan en mí pues, incendios, explosiones, excesos, que tampoco es lo que deseo. Lo que buscamos en este sentido es el equilibrio de los elementos. Y para equilibrar esa relación entre ellos, pues existe otra manera de relacionarse, otro ciclo que llaman el ciclo de regulación o de control. De tal manera que diríamos que el agua regula al fuego. Si hay un exceso de fuego, pues el que apaga el fuego es el agua. El fuego controlaría o marcaría la relación, la moderación del metal. El fuego pues, funde a los metales o a una determinada presión, demasiado calor, los minerales pueden hasta quebrarse. El metal controlaría la producción de la madera, el exceso de la madera, porque el metal pues, puede segar, cortar a la madera. Y la madera actuaría sobre la tierra, actuaría regulando la tierra. Cuando tenemos un suelo que está salvaje, pues vamos a pensar, por ejemplo, en la arena del desierto, que también es tierra. Viene el viento y se forman las dunas porque se va llevando todo. Pero en un suelo que hay vegetación, que está asentado con las raíces, es un suelo estable. La madera está, vamos a decir, controlada. Entonces, ese sería el ciclo de control de los elementos. Y como comentábamos, pues lo que nos interesa desde todos los puntos de vista es tenerlo equilibrado. No es que yo, por ejemplo, tenga que perder totalmente mi ira, porque en el mundo en que vivimos, pues es lógico que si yo siento que me están haciendo una agresión, no sé, imaginemos que voy sentada en el autobús y viene una persona y se me sienta encima. Pues es normal que yo me defienda de ese ataque, ¿no? O que yo me sienta pues que ha vulnerado mi espacio físico y que de alguna manera quiera, pues eso, decir, oye, mira, que yo estaba sentada antes que tú, haz el favor de levantarte. Y tengo que hacerlo de una manera firme, porque si lo hago ahí, ay, por favor, serías tan amable de levantar. Pues no. Pero una cosa es eso y otra cosa es que mi ira me lleve a estar 15 días enfadadísima porque un día cogí el autobús y una persona se me sentó encima. Entonces, bueno, esto es un poco la teoría que tenemos de los elementos. Hemos intentado transmitirla de una manera sencilla, accesible a todo el mundo, pero si alguien tiene alguna pregunta, no hay ningún problema. En los comentarios del vídeo me dejáis la pregunta que sea y yo os contesto o os ponéis en contacto de otra manera, desde la página, en la página está el teléfono, cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis dónde estamos. En los próximos días vamos a hacer pues seguramente el vídeo de la forma de Alain Baudet para que la podáis conocer y la puedan seguir las personas que vienen a clase o las personas que no vienen a clase, si les interesa, también la puedan practicar. Y nada, estamos en contacto, nos vemos y cuando queráis aquí estamos en la escuela. Un fuerte abrazo.